Lo habíamos anunciado también, la Comisión de Ética ha aprobado la suspensión en funciones contra la congresista Katy Ugarte. Vamos a conversar con el parlamentario Diego Bazán, que además es congresista, sí, de Avanza País, pero es el presidente de la Comisión de Ética en el Parlamento. Congresista, muy buenas tardes, bienvenido a la Rotativa del Aire. Buenas tardes, Giovanna, como siempre un gusto estar con ustedes. ¿Qué es lo que se ha logrado ver en la Comisión de Ética? Y en este caso dice, el descuento de sus haberes y solo por 30 días o en todo caso por el despido arbitrario de una trabajadora con relación a Katy Ugarte. ¿Se han logrado ver otros casos de otros parlamentarios denominados mochasueldos? Bueno, considero que ayer hemos iniciado con buen pie el trabajo de la Comisión de Ética, logrando 2 votaciones favorables de manera mayoritaria, lo que ha permitido, en primer lugar, destrabar una votación que hay que recordar, la sanción de 30 días. Muchas personas indican, pero ¿por qué 30 días? Incluso se ha escuchado voces que debió ser más tiempo, pero eso no lo determinamos nosotros, sí, sino se determinó en la legislatura anterior, la comisión anterior. Hay que recordarlo, esta votación se frustró porque en la votación anterior obtuvo más votos en abstención que votos en contra o a favor. Ayer fue realmente saludable que se haya obtenido votación mayoritariamente a favor de este caso y del caso del congresista Edgar Tello. En este escenario, lo que corresponde ahora es, yo lamento que, por ejemplo, ayer en la noche se haya presentado una reconsideración por parte del congresista Esdras Medina, solicitando por el caso de la congresista precisamente imputada. En este caso eso paraliza. Nosotros ya teníamos la intención de que estos 30 días pasen al Pleno. Exacto. Y esto realmente paraliza. Yo lamento que se haya dado esto. Y cuando dice además que comienzan con el pie derecho, ¿se refiere a todo el equipo, a la votación que se ha visto solo por ayer o digamos a la esperanza del trabajo de la Comisión de Ética? Yo tengo el firme compromiso de que van a fluir las diferentes denuncias si es que obviamente las investigaciones determinan que hay responsabilidad. Tenemos que la responsabilidad desde el Parlamento, desde la Comisión de Ética, de limpiarle el rostro al Congreso de la República. Lamentablemente las votaciones que hemos tenido en ocasiones anteriores han blindado a malos congresistas y esto no tiene que volver a repetirse. Por eso es importante, las 2 votaciones de ayer han sido mayoritariamente a favor de que una el caso de la congresista Ugarte y otro el caso del congresista Tello. ¿Cuál fue la decisión con el congresista Edgar Tello? Que pase de proceso indagatorio a investigación, lo cual nos va a permitir poder determinar si los elementos de convicción que se han presentado corresponden a una sanción o no. ¿Y estamos hablando en plazos o de próximas? ¿Qué tenemos que esperar en ese caso? Yo tengo el compromiso también de poder ser célere en todos los casos, en absolutamente todos los casos. Ahora, al decir céleres, obviamente respetando siempre el debido proceso. Pero además de ello, un tema importante que se vio ayer en la comisión es el tema del planteamiento que he hecho para recortar los plazos que teníamos. Hoy en día un proceso demora en 5 o 6 meses. Y lo que yo he planteado ayer en la comisión es, 6 meses. Entonces lo que he planteado ahora es que se puedan ver todos los casos en 3 meses. De hecho, el planteamiento es tener 55 días hábiles, lo que nos permite es que en 11 semanas un procedimiento que duraba 6 meses ya pueda ser de una vez tener informe final y pueda ser obviamente luego votado en el Pleno. Pero digamos agilizar este plazo, ¿no? O tratar de llevar el trabajo a estos 3 meses, ¿dependería de qué? Es únicamente... hay que recordar que el reglamento interno del Congreso de la República indica que este tipo de modificaciones de reglamento de comisión solo se aprueba en comisión. O sea, es algo que no va a pasar por el Pleno. Y ayer la mayoría de voluntad política, entonces. Sí, es voluntad política. Ayer la mayoría de congresistas se mostraron a favor e incluso hicieron sus aportes para poder lograr la aprobación de nuestro reglamento interno y la modificación de tiempos, y además hay que decirlo, agregar un artículo adicional al reglamento interno de la Comisión de Ética que habla sobre la flagrancia. Quiere decir que si hoy, a partir de la aprobación de esto, un congresista comete un acto en flagrancia, lo que vamos a tener es realmente un procedimiento express que no va a durar más de 15 días. Eso también va a estar indicado en el reglamento. ¿Cuándo se verán los otros casos, congresista Bazán?
yo he planteado, como te vuelvo a repetir, que no duren más de... Ahora, hay casos que ya están en situación finalizando su investigación preliminar, luego el proceso indagatorio, perdón. Bueno, no te puedo detallar en este momento, son 12 casos los que hay, sí, pero entre los que destacan, por ejemplo, el caso de los llamados recortasueldos, mochasueldos, hay los casos del congresista Alejandro Soto también. Entonces, los casos del congresista Soto están recién en la etapa indagatoria. Hay otros que están obviamente ya pasaron investigación, pero en la mayoría de casos, por ejemplo, hay que recordarlo, vamos a ser céleres, como ha sido el compromiso. Con relación al caso del congresista Paul Gutiérrez, ¿no? Y todo lo que se ha escuchado, no solo de él, sino de las distintas reacciones, ¿no? Y este intento de retirarle la pensión a su hija. ¿Qué es lo que va a suceder en el Parlamento? Como lo manifesté ayer públicamente, vamos a plantear en la próxima sesión que el tema se vea de oficio. Nos parece yo lamento mucho que se dé esa situación. Esto tiene que, obviamente, primero indagarse y luego investigarse. Y obviamente si se determina la responsabilidad, vamos a ser también contundentes con ese tema. Una última pregunta con relación a otro tema, congresista, porque si bien es cierto no hay un documento, pero algunas voces, como por ejemplo la de la tercera vicepresidenta Roselia Amuruz, habla de una posibilidad de interpelación al ministro de Defensa por las intervenciones que no se están haciendo en las zonas narcoterroristas y lamentablemente los valerosos policías y también de las Fuerzas Armadas que han fallecido. ¿Usted firmaría, o en todo caso, en Avanza País, firmarían una interpelación al ministro? No solo se trata de una interpelación, yo creo que debemos promover una censura, y no solo por esta situación. Yo he pedido la salida del ministro de Defensa hace muchos meses. Lamentablemente no hemos tenido eco dentro del Parlamento y menos desde el Ejecutivo. ¿Pero cuáles son los motivos de Avanza País? Los particulares. Te voy a dar porque no es algo que hayamos debatido en bancada. Okay. Pero yo sí te doy mi posición particular. El tema, el ministro tiene políticas inexistentes, por lo menos en zonas complicadas como el BRAE. No vemos un actuar realmente contundente. Han salido las autoridades del sector defensa a lamentar las muertes, a dar las condolencias, pero nadie ha indicado qué acciones se están tomando al respecto. El narcotráfico y el narcoterrorismo hoy en esta zona nos están ganando. Y además, hay que decirlo, no es el único problema que viene arrastrando. Fui bastante duro cuando no hubo responsable político acerca de las muertes de elementos de defensa, cuando hubieron los conflictos internos que también hemos lamentado, y creo yo que es el momento de que la Presidenta de la República evalúe la permanencia del Ministro de Defensa al mando del sector. Bueno, y además se tuvo ya en Natividad, ¿no? En la zona de Natividad el 23 de febrero de este año, la muerte de 7 policías. Es decir, usted promovería una censura y no una interpelación. Siempre he dicho que hay que, obviamente, respetar ir en los procesos, claro. El proceso indica la invitación al Pleno, por ejemplo, hubiera sido saludable que ayer en la Comisión de Defensa ya se hubiera citado inmediatamente al ministro de Defensa. Bueno. Pero si no se ha citado, podemos citarlo al Pleno para que venga y rinda cuentas. Perfecto. Y además de ello, después de esa citación, que es una invitación y el reglamento lo dice, o invitación o interpelación, podríamos sin lugar a problemas empujar la censura. Ahora, hay que ver también qué congresistas están dispuestos a hacerlo, porque hemos visto que se ha salvado la vez pasada el ministro de Defensa en el Congreso. Perfecto. Diego Bazán, congresista de Avanza País, presidente de la Comisión de Ética, gracias por su tiempo en la rotativa del aire. Actualizamos titulares y luego seguimos con más.